Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 9. Guardaespaldas. Fue mucho más difícil de lo que pensé que sería. Me tomó algunas semanas de prueba y error, pero al final lo logré. En una ciudad bastante grande como esta, los dos casos de gángsteres en estado catatónico no deberían llamar demasiado la atención, sobre todo teniendo en cuenta que sufrieron un accidente de coche. Me sentí bastante satisfecho con mi logro mientras observaba al jefe de Westmore, la pandilla que reclamaba un territorio sustancial del puerto en el lado este de San Francisco. Todavía no lo controlaba directamente, pero después de días de intentarlo, tenía las sugerencias que eran más importantes para mí en este momento implantadas en su mente. Me paré junto a él con el nuevo atuendo que usaría para cualquier trato como criminal. Me inspiré en el aspecto del Rey Vegeta, que rompe el tiempo, aunque reemplacé el rojo con negro simple porque lo encontré demasiado llamativo. Con la máscara y la capucha puestas, nadie podía reconocer mi cara ni mi pelo inmutable. El abrigo que llevaba puesto llegaba debajo de mi cola. No podía dejar que se viera mi cola, ya que probablemente era la única o una de las pocas personas con un cuerpo de aspecto humano normal con una cola adicional. Estaba bastante feliz con cómo resultó mi atuendo y me encontré perfectamente intimidante, si se me permite decirlo. Actualmente iba con el nombre Akai. Habría tomado un nombre diferente como Merun Stagon o Molakbal o algo así, pero fui en contra. No quería invitar a estos príncipes daédricos a este plano de existencia porque había difundido su nombre, aunque me pregunto cómo les iría en este universo. Actualmente, estaba haciéndome pasar por el guardaespaldas recién contratado de este jefe mafioso. Realmente no fui contratado, ya que ser su guardaespaldas fue la primera sugerencia que logré implantar en su mente. Obviamente, mi repentina aparición hizo que algunos de los miembros más leales del grupo desconfiaran de mí, pero en realidad no podían desautorizar a su jefe. Como guardaespaldas personal de su jefe, tampoco se atrevieron a causarme problemas. Además, no hubo ninguna casualidad que hubiera requerido mi presencia, por lo que los días entre ellos transcurrieron bastante sin incidentes. Al final, fue una sugerencia con un efecto mínimo, y hasta eso había sido una putada y media para que funcionara. Era demasiado difícil implantar estas sugerencias, ya que necesitaba asegurarme de que encajaran en su mente sin volverlo loco. No podía simplemente implantar algo completamente fuera de lugar, o de lo contrario él sospecharía. Podría haber limpiado su mente, pero eso resultaría en apagones que definitivamente atraerían sus sospechas. Honestamente, apenas valió la pena el esfuerzo. Simplemente me salté la parte sobre construir su confianza profesional en mí. Aunque eso a su vez me dio la oportunidad de quedarme a su lado por un tiempo sin llamar demasiado la atención. Podía implantar lentamente tantas sugerencias como quisiera, y eso era lo que haría durante las próximas semanas. Durante el lapso de 2 semanas, había implantado otra sugerencia. Era solo para alimentarme con información y cualquier recurso que pediría en el futuro, ya que me ayudaría a protegerlo mejor. Fue bastante divertido al principio, ver cómo alguien aceptaba la historia que había inventado, pero ya podía ver cómo convertir a alguien en un títere completo era demasiado esfuerzo para las ganancias de vueltas. Tenía el plan de infiltrarme en varias otras pandillas en San Francisco y hacerme pasar por guardaespaldas mientras tomaba el control total de su jefe, pero podría tener que descartar esa idea, viendo lo problemático que era controlar a alguien. No quería estar junto a una persona durante muchas horas al día solo para que me contrataran como guardaespaldas. Podría hacerlo 1 o 2 veces más, pero cualquier otra cosa consumiría demasiado de mi tiempo. La relación valor/esfuerzo simplemente no hizo que este enfoque fuera lo suficientemente atractivo. Simplemente elegiría 1 o 2 más y dejaría que mi control penetre profundamente en su psíquico para hacerlos leales y luego construir su imperio con ellos en la parte superior. Tampoco me preocupaba que alguien sospechara de mis repentinas apariciones. Como guardaespaldas, no sería extraño que me vieran cambiándome a pandillas afiliadas porque solo estaba contratado. La gente me vería simplemente por lo que era, un guardaespaldas, como el músculo del grupo con el jefe ordenándome. No disfrutaría de tantos beneficios como en el asiento del poder, pero eso era exactamente lo que quería. ¿Por qué no quería ocupar el puesto de mente maestra?
Bueno, si yo fuera el gran jefe, más vigilantes o cualquier víctima resentida intentarían buscarme para vengarse. Si yo fuera solo el músculo, la mayoría me dejaría en paz. Además, ¿dónde estaba la diversión de ser el autor intelectual? Como guardaespaldas, tuve la oportunidad perfecta de participar en combates con más frecuencia que si les diera órdenes desde las sombras. Para ser honesto, mi lado humano estaba bien, o más bien me sentía más satisfecho con eso, simplemente controlar a todos sin que nadie fuera más sabio, pero como Saiyajin, quería pelear. Solo esperaba que hubiera algunas potencias escondidas entre estos matones comunes. O, bueno, si la pandilla crecía lo suficiente, solo sería cuestión de tiempo hasta que llamara la atención de los metahumanos. Por otro lado, necesitaría mucho dinero para comprar los recursos para mi cámara de gravedad, pero después podría sostenerla con una financiación mínima. Entonces, realmente no necesitaba un ingreso pasivo y legal para el futuro. Menos mal que le había pedido a Minion los planos que la IA había usado para mi entrenamiento. Inicialmente, quería dárselos a Bulma para que pudiera mejorarlos, pero ese plan obviamente fracasó. Las capacidades de gravedad actuales que la IA ya había desarrollado serían suficientes por ahora. Tendría que encontrar un científico para mejorarlos cuando maximice la configuración actual, pero eso podría llevar un tiempo. De cualquier manera, primero tendría que arreglar algunas cosas antes de construir mi guarida de héroe oculta. Vaciaría todo el inframundo de San Francisco por lo que vale y luego escaparía a otra ciudad. Las pandillas a las que estaba afiliado podían crecer por sí mismas. Supongo que también podría ser algo bueno si implantara una sugerencia en qué crimen incursionarían. Tal vez podría hacerlos ir en contra de la escoria baja como violadores, traficantes de personas y similares también. Ciertamente no me importaría algunos sujetos de prueba para habilidades futuras. Con ese enfoque, cualquier justiciero inspirador también podría dejarlos en paz, ya que esas pandillas eran la mejor alternativa. Al menos estaban haciendo algo bueno. O algo así. Tener un político a mi disposición también sería bueno, simplemente dejaría que mis títeres se ocuparan de toda esa mierda política. En una nota relacionada, ya tenía información sobre algunos falsificadores de identidad que no estaban afiliados a ninguna pandilla. También exploré las ciudades de los alrededores y encontré un buen lugar para quedarme y vivir. Mi cuenta bancaria en el extranjero ya está en proceso y tenía varias opciones de dónde podría obtener mis recursos más ilegales con los que construiría mi cámara de gravedad. Parecía que ya tenía todo en orden. Una nueva casa para mi identidad pública y de héroe, una forma de ganar mucho dinero en poco tiempo y opciones para obtener los recursos de mi cámara de gravedad. Solo necesitaba drenar el inframundo y estaba listo para irme. Lo único en lo que no había pensado todavía era en una fuente de ingresos legal para poder justificar mis condiciones de vida. Sería mejor si ganara pasivamente o ganara mucho en poco tiempo, así tendría más tiempo para entrenar. Ciertamente no quería trabajar dentro de una oficina como reportero. Ahora, la pregunta era, ¿cómo podría un Saiyajin ganar legalmente suficiente dinero para vivir cómodamente? El lado criminal de San Francisco estaba cada vez más inquieto. Utilizaron más y más guardias para patrullar alrededor de su propiedad y eran mucho más amigables con el gatillo, señaló Felicia. Cada vez era más difícil irrumpir en su lugar sin ser vista, pero ella era cualquier cosa menos tímida para un desafío. Aunque su padre era una miserable excusa de padre, al menos le enseñó a robar lo suficiente para que pudiera vivir sola. Es cierto que su trabajo en la panadería ya era suficiente para vivir, pero ya era adicta a la emoción de sus aventuras nocturnas. También fue un recordatorio de los raros buenos recuerdos que tenía con su padre. Sus salidas se hicieron más frecuentes en los últimos años al punto que salía por lo menos una vez a la semana, aunque ya no necesitaba el dinero. Tal vez debería haberse detenido, tal vez así no sería seguida por varios mafiosos que estaban ansiosos por meterle una bala en la cabeza. Pero ¿de qué servía quejarse ahora? Ella solo necesitaba escapar. Habían pasado 10 minutos desde que se dio a la fuga, pero no podía quitárselos de encima. En cada esquina, varios miembros de una banda aparecían a la intemperie y trataban de atraparla. Ya se había dado cuenta de que toda la pandilla estaba trabajando junta esta noche, pero no sabía por qué.
Ciertamente no podría haber sido por ella. Los había estado acosando durante un tiempo, pero no en la medida en que justificaría tal reacción. Había algo más sucediendo de lo que ella no era consciente, y fue sorprendida en medio de todo. Miró el letrero de la calle y vio que ya estaba en Kashmere Street. Solo necesitaría girar hacia el callejón que parecía terminar en un callejón sin salida. Sin embargo, sabía que podría atravesar un pequeño pasillo hasta Catalina Ct. Con eso, ella estaría oficialmente en un territorio hostil diferente, y la pandilla que la perseguía sería reacia a seguirla. Aunque sabía que otro territorio no era como un muro. No se darían la vuelta instantáneamente si pensaran que podrían atraparla, por lo que tuvo que seguir moviéndose rápido. Ella no debe detenerse. Justo cuando salió corriendo de la pasarela, notó que varios pandilleros claramente esperaban algo. «Ahí estás, hija de puta». Uno de ellos gritó cuando la vio primero. «¡Mierda!». No pudo evitar maldecir, aunque su voz quedó amortiguada por el pañuelo que cubría la mitad inferior de su rostro. Eran claramente de una pandilla hostil. ¿Por qué estaban trabajando juntos? Empezó a correr tan rápido como pudo. Con lo agotada que estaba, eso no le daba mucha ventaja. No necesitaba darse la vuelta para saber que habían sacado sus armas y la estaban apuntando. Rápidamente se metió en otro callejón cuando escuchó disparos detrás de ella. Corrió entre los muchos edificios para que sus perseguidores no pudieran tener un tiro claro hacia ella. Se dio cuenta de que entró en el lado verdaderamente pobre de la ciudad. Desafortunadamente para ella, no sabía nada sobre esta área ya que no había nada para robar aquí. Ahora solo podía confiar en su suerte para escapar. Justo cuando estaba a punto de doblar una esquina, un gran cubo de basura que no había visto le impedía el paso y apenas lo esquivó al resbalar con un periódico roto. Se escuchó un disparo y sintió un dolor ardiente que repentinamente estalló en su pierna. Tropezó hacia el callejón sin control de su cuerpo antes de chocar contra alguien que detuvo su impulso por completo. El temor comenzó a invadir su mente. Sabía lo que significaría para ella detenerse por unos segundos. Muerte. Peor si notaron que era una niña. Intentó levantarse, pero perdió el equilibrio y estuvo a punto de volver a caer al suelo si no fuera por el brazo que la levantó como un saco de arroz. Su miedo se amplificó mientras imaginaba lo peor. Sus perseguidores finalmente la atraparon. Luego la colocaron apoyada contra la pared del edificio detrás del contenedor de basura. Su mente se congeló cuando finalmente pudo ver a la persona con la que se había topado. ¿No es el chico de la panadería hace una semana? Miró al chico que parecía tener más o menos su edad. Era increíblemente guapo y estaba mejor formado que cualquier otra persona que hubiera visto en su vida. Por eso quería salir con él antes de ser completamente ignorada por la otra parte. Estaba vestido de manera informal, y no parecía el tipo de persona afiliada a ninguna pandilla. Parecía confundido o más bien sorprendido por su repentina aparición. Tenía un sándwich en la boca y después de dejarla en el suelo la ignoró por su bolso y las compras que se le habían caído. Solo tomó un segundo antes de que ella saliera de su aturdimiento. Ella luchó por levantarse mientras le advertía, pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. De repente escuchó la conmoción hecha por los gánsteres, que finalmente estaban en el callejón. Estaban adentro. Ahí tienes. Estaban a punto de seguir adelante y agarrarla antes de que se dieran cuenta del chico guapo. Tú. Vete a la mierda si valoras tu vida. Uno de los tipos más grandes del pequeño grupo lo ahuyentó cuando se acercó a los dos. Trató de apartarlo, pero lo encontró inmóvil. Primero pensó que el chico se congeló debido al miedo ya que no hizo ningún movimiento incluso después de que la otra parte llegó 1 metro antes que él, pero no pudo evitar dudar de esa idea, ya que casualmente estaba terminando su sándwich. «¿Estás sordo?», dijo. Antes de que el gánster pudiera terminar su oración, de repente cayó hacia adelante y aterrizó sobre su rostro sin detener la caída. Los demás ya los habían apuntado con sus armas y no dudaron en disparar. Cerró los ojos con miedo porque sabía que estaban muertos. Esperó a que el dolor comenzara, pero no pasó nada. Solo escuchó el clic de armas vacías. Abrió los ojos y vio que el chico guapo tenía el brazo extendido mientras formaba un puño. Lentamente abrió su mano y pequeños pedazos cayeron al suelo.
El eco en el callejón producido por el metal golpeando el concreto fue bastante silencioso, pero no podría haber sido más fuerte para todos los presentes. De ninguna manera, dijo uno de los gánsteres antes de empujarse fuera del grupo para huir. Los demás lo siguieron rápidamente, ya que casi tropezaron con el otro, temiendo que el chico guapo lo persiguiera. «Oye, te olvidaste de tu amigo». Nadie respondió a su exclamación. Felicia no podía creer lo que veía. Miró las balas desmenuzadas en el suelo antes de mirar la espalda del culpable que envió a un grupo de gánsteres con el rabo entre las piernas. Él se giró para mirarla y ella no supo qué sentir. ¿Debería estar feliz o aterrorizada? Casi la matan solo para ser rescatada por un tipo que pudo atrapar balas con sus propias manos. Gracias. Ella optó con gratitud. Ningún problema. Él respondió secamente de la misma manera que lo hizo cuando la rechazó en su trabajo. Se agachó y con su mano cubrió su herida, la cual ella pudo ignorar debido a la descarga de adrenalina. Un brillo repentino apareció donde él la tocó, y pudo sentir que el dolor se desvanecía lentamente. Se levantó de nuevo y recogió sus compras. «Deberías poder caminar ahora», dijo antes de irse. Estaba mirando la cicatriz donde debería haber estado su herida. Parpadeó un par de veces hasta que rápidamente se puso de pie y lo siguió a un edificio en ruinas antes de que la puerta pudiera cerrarse. El chico se dio la vuelta y frunció el ceño, lo que la incitó a hablar. «Hay más por ahí buscándome. ¿Te importa si me quedo contigo?», preguntó nerviosa, pero ya podía ver el rechazo en los ojos del chico. Si decide enviarla a la policía para que pase la noche allí, su vida se arruinaría. Si había algo en lo que era buena, sería pensar en sus pies. «Puedo cocinarte algo. Frecuentemente cocino para poder conjurarte algo agradable». Se detuvo por un segundo en la contemplación antes de asentir, confirmando su sospecha de que era un entusiasta. Había estado cocinando para sí misma desde que vivía sola, por lo que confiaba en sus habilidades. Ella lo siguió hasta su apartamento, que se veía mucho más limpio que el resto del edificio. El apartamento estaba mínimamente amueblado. Aparte de una cocina adecuada, no era como si faltara algo. Se veía como ella pensaba que sería el lugar de un chico normal. Sin cuadros ni plantas. Aunque no parecía tener una computadora, lo cual era inusual ya que la mayoría de los adultos jóvenes tenían una hoy en día. Aunque dado que vivía en esta sección de la ciudad, no sería improbable que simplemente no pudiera pagarlo, sin embargo, con su velocidad, podía tomar lo que quería. Dejó sus maletas y sacó algunos comestibles y luego un sándwich que no era diferente al que acababa de comer afuera. Luego sacó otro sándwich, y otro, divertirse. Se sentó a la mesa y sacó un periódico para leer mientras de vez en cuando tomaba un sándwich para comer, devorándolos como si nada. Miró las bolsas de comida fresca y se preguntó dónde las había comprado a esa hora. Se puso de pie y comenzó a cocinar algo. Miró inexpresivamente los platos vacíos apilados sobre la mesa. Me preguntaba por qué me pedía que cocinara tanto. ¿Cómo puede alguien comer tanto? ¿A dónde va toda la comida?, se preguntó mientras se ajustaba el pañuelo. Puedes dormir en el sofá o irte cuando quieras. Roba cualquier cosa y pierdes una mano, dijo el chico mientras se levantaba y entraba al baño. Felicia solo asintió. ¿Quién en su sano juicio se atrevería siquiera a pensar en robar algo después de haber presenciado su pequeña demostración? Colocó la pequeña bolsa al lado del sofá. Estaba lleno de algunas joyas y algo de dinero en efectivo. Un botín normal, pero esta vez casi muere por él si no fuera por él. Levantó la vista y vio que el tipo salía del baño solo en calzoncillos. Un cuerpo como si fuera esculpido por los mismos dioses, y considerando lo que podía hacer que no solo pudiera aplicarse a la estética, no pudo evitar mirarlo mientras se metía en la cama antes de detenerse y mirarla a los ojos. Rápidamente se metió debajo de la manta en el sofá. Estaba agradecida de que todavía tenía puesto su disfraz porque definitivamente no se sonrojaba. Cerró los ojos con la esperanza de poder dormir un poco antes de tener que ir a trabajar. Después de su trabajo, fue al edificio del chico nuevamente. Quería darle las gracias por salvarle la vida. Tenía un par de bolsas con sus pasteles que hizo durante el día en el trabajo. En su mayoría cosas dulces, pero supuso que al menos apreciaría el gesto.
Tal vez ella también podría llegar a conocerlo mejor. Después de llamar, esperó un rato, pero él no abrió la puerta. Ella se dio una palmada en la cara porque no creía que él pudiera estar fuera a trabajar en este momento. Tendría que hacer algo para haber comprado los muebles de su apartamento, ¿no? Ella pensó por un momento antes de decidir simplemente colocarlos en su cocina. Escogió la puerta con facilidad ya que la cerradura era deficiente en el mejor de los casos. Subió las escaleras sin hacer ruido. Llevaba un disfraz diferente hoy, por lo que podría no reconocerla. Con su velocidad que podría conducir a algunos accidentes. Ni siquiera sería capaz de culparlo ya que estaba irrumpiendo en su apartamento. Podría haber habido una mejor opción para mostrar su gratitud que irrumpir en el apartamento de alguien para colocar algunas galletas en su cocina, pero no era como si ella fuera rara, esto era raro, ¿verdad? Definitivamente pensaría que ella era un bicho raro, ¿verdad? Justo cuando empezaba a dudar de su plan impulsivo, abrió la puerta de su apartamento. Solo voy a colocarlo dentro y luego me iré, después de mirar un poco. La emoción del peligro y el misterio del hombre del que todavía no sabía el nombre era una tentación demasiado grande para dejarlo así. ¿Fue una decisión inteligente? No. Pero al menos se sintió como una buena decisión. También no. Eso hizo que la decisión fuera aún mejor. No era como si la matara después de rescatarla, ¿verdad? Además, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, bien podría terminar lo que había comenzado. Ignoró los latidos de su corazón cada vez mayores y abrió la puerta para entrar. Con un pie adentro, casi se congela de inmediato. Miró hacia la puerta para ver si estaba en la dirección correcta. Lo había recordado cuidadosamente cuando se fue por la mañana, así que no podía estar equivocada. Este era su apartamento. Miró a su alrededor antes de revisar el baño, pero al igual que el resto del apartamento, estaba completamente vacío. No había rastro de él o de alguien que viviera aquí. Parecía renovado y listo para un nuevo residente. Miró su mano con la bolsa de una multitud de galletas, muffins y todos los otros pasteles que horneó y no pudo evitar sentirse abatida. Decepcionada, salió silenciosamente del apartamento y se fue a casa. No era demasiado grande ya que no lo compartiría con nadie, pero tenía los extras necesarios para ayudarme en todo lo que podía imaginar. Miré a mi alrededor y encontré que el interior era bastante moderno. Aunque era casi demasiado lujoso para mi gusto. Una sauna y un jacuzzi para relajarme y apoyar el tiempo de recuperación de mis músculos. Una nevera y un congelador gigantescos para toda la comida que estaría almacenando. Por supuesto, también disponía de todos los electrodomésticos necesarios para un estilo de vida relajado. También tenía el plan de contratar a alguien para preparar y entregar mi comida. Incluso si viviera solo, no tenía intención de quedarme en la cocina durante horas solo para preparar una sola comida del día. La comida probablemente se convertiría en la cosa más cara en comparación con todo lo demás. Ya podía ver cómo mi estómago quemaría un agujero en mi bolsillo. Mi cocina permanecería casi intacta mientras viviera aquí y como no vendería esta casa, aunque me mudara a otra ciudad, la cocina era más como una decoración. También tendría que contratar a una señora de la limpieza ya que no quería hacer todo el trabajo yo mismo. Solo me costaría un poco de dinero y dado que mi tiempo valía más para mí que el mero dinero, era una inversión necesaria. Lo más importante de esta casa sería el sótano, que albergaría la cámara de gravedad que construiría pronto. Sin embargo, no tenía intención de contratar a alguien para que me lo construyera. Eso era algo que no podía externalizar a nadie. Como tenía telequinesis y la fuerza necesaria para lograrlo, lo haría yo mismo. Obviamente, no estaría ordenando los recursos directamente a mi casa. Solo aquellos que eran legales para comprar de todos modos. Salí de la primera ducha real que tuve en bastante tiempo. Había visitado un baño público en San Francisco, pero eso no era lo mismo que ducharme en mi propia casa. Ciertamente no usaría la ducha improvisada con la manguera conectada al fregadero en el apartamento de Aidan. Mi control sobre Westmove era lo suficientemente seguro como para no tener que quedarme allí de forma permanente. Estarían ocupados durante los próximos meses de todos modos. Para todos, sabían que los estaba ayudando en otro lugar.
Las otras bandas estaban ansiosas por encontrar al culpable que había vaciado por completo su tesoro. Nunca se recuperarían financieramente de eso, lo que hizo que fuera el momento perfecto para que Westmove entrara y los barriera. Si nada salía mal, estarían controlando más de la mitad de la ciudad en unos pocos meses. Si tenían un problema que no podían manejar, tenían mi número. Solo me había mudado a Portland en Oregón, al norte de San Francisco, que estaba a solo un día conduciendo de San Francisco. No quería estar demasiado lejos de San Francisco en caso de que tuviera que ayudar a la pandilla con cualquier problema que encontraran. Podría haber ido al sur, pero no quería acercarme a Los Ángeles por temor a que Lucifer estuviera corriendo por allí. Recordé haber escuchado que no era tan agradable en los cómics como lo era en la serie. Las Vegas no era mi ambiente y San Diego estaba demasiado cerca de Los Ángeles, por lo que me mudé a Portland en el norte. Según el mapa que había comprado, estaba justo al sur de la ciudad de Starling, que recordaba que era la ciudad en la que Green Arrow estaba patrullando. El regreso de Oliver Queen se anunció no hace mucho, por lo que sus hazañas como justiciero no eran tan conocidas. Todavía. Un poco más al norte estaba Seattle, que estaba a solo unas pocas horas en coche de la frontera con Canadá. Bueno, no era como si yo también estuviera patrullando estas ciudades como un héroe, pero no estaba mal estar al tanto de la otra ciudad importante en la costa oeste. Empecé a vestirme porque hoy ya era mi primer día en mi nuevo trabajo temporal. No quería esperar demasiado por una fuente financiera de mi identidad pública y como tenía todo en orden, el pequeño incidente de anoche fue el último empujón para iniciar mi nuevo comienzo en esta ciudad. Estaría luchando clandestinamente durante unos meses antes de invertir mi dinero en bienes raíces y ganar pasivamente con el alquiler que obtendría. Tal vez dirija una empresa también, tendría que pensar en eso. Las peleas clandestinas no eran del todo ilegales. De hecho, la mayoría de los estados generalmente permitían que se produjeran peleas debido a algo llamado combate mutuo, que permitiría que dos personas participaran en una pelea justa de manera intencional y consensuada. Algunos estados simplemente los declararían peleas deportivas normales y regularían las peleas con leyes para el deporte de combate normal, mientras ignoran los requisitos habituales de salud y seguridad necesarios. Los requisitos no eran tan estrictos en esta época, por lo que la mayoría de las organizaciones solo obtendrían un permiso del Estado para estar seguras, pero algunas querían escatimar en el dinero utilizado para las pruebas médicas o simplemente querían más peleas sangrientas. Oregón, en el que se encontraba Portland, pretende hacer algo al respecto al prohibir específicamente el combate mutuo. Sin embargo, las organizaciones simplemente ponían excusas para tener una audiencia, lo que hacía que estuviera regulado por una ley diferente. Al Estado no le importaba demasiado mientras el político correcto obtuviera una parte del dinero de estas organizaciones. Entonces, incluso si hubiera algo mal, en su mayoría ignorarían cualquier problema. De cualquier manera, realmente no me importaba mientras se considerara legal, y podía comenzar a invertir en otras fuentes de ingresos. La única razón por la que no me unía a una organización normal de deportes de combate fue la vestimenta. Podía usar lo que quisiera, lo cual era importante para tener mi cola escondida. Actualmente, todavía era reacio a exponerme como un extraterrestre o como un metahumano. De lo contrario, tendría que temer que Cadmo venga por mi trasero. Lo único que fue desafortunado fue el hecho de que mis oponentes serían bastante débiles ya que las peleas entre metahumanos aún no existían, pero esa era la razón por la que reprimía a Mickey hasta el punto en que podía ser considerado humano incluso si levantó varias cejas. Haría que las peleas fueran más agradables y obtendría algo de experiencia de combate contra otros luchadores hábiles mientras me pagaban legalmente. Este fue probablemente un sueño hecho realidad para cualquier Saiyajin, incluso si realmente no pudiera lesionarme.